Ya llegamos a la hora que espero cada domingo. El contacto con Venezuela, el contacto con nuestro amigo Noel Alejandro Leal, que nos relata de una manera clara y sin vueltas lo que se vive en el país y cómo se vive. Y precisamente ahora tenemos algo muy parecido los venezolanos y los que vivimos en Estados Unidos. Es simplemente el fraude, las elecciones y algo llamado Smartmatic. ¿Qué nos podés decir de Smartmatic, del fraude y de todo lo que viene detrás? Bueno, exacto. Siempre hay que empezar con eso, con la idea del fraude. Y siempre ver el fraude como un gran pulpo con muchos tentáculos. El- la parte del fraude en lo referente a lo que es el voto electrónico, la transmisión de la data y la sumatoria. En Venezuela tenemos toda la etapa completa controlada por Smartmatic. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un voto electrónico que se vota en una maquinita. Esa maquinita genera una sumatoria inicial de dichos votos. Esa maquinita se encarga de la transmisión. Esa transmisión, las maquinitas aquí son bidireccionales, es decir, reciben información, pueden cambiar los datos aún antes de la transmisión final, pueden ir intercambiando información mientras se desarrolla el evento electoral. Este, Después tenemos la parte de la sumatoria, que es en donde quizá es la parte del fraude que más se asimila a la parte venezolana en lo que está viviendo los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Smartmatic se encarga con sus máquinas del conteo de las boletas. Una especie de escáner rápido va totalizando boletas. Por supuesto, como todo sistema, es hackeable. Por eso si hay algo en el cual nunca debe intervenir los procesos de automatización es en los sistemas electorales. Hay un asunto muy básico con eso, cuando nosotros tenemos en Japón, que Japón, cuna de la tecnología en muchas cosas, se vota en un papelito y se deposita el voto en una urna transparente y después se hace el conteo de manera regular y se suma con sistemas de cálculo donde no hay un software mayor más allá del que implica la generación de resultados y la suma. Smartmatic nace técnicamente de una manera ad hoc para el efecto del referéndum revocatorio del año 2004 en Venezuela. Aquí hubo todo un acuerdo para cada vez incorporar más del proceso automatizado al sistema electoral venezolano. Ya nosotros veníamos en las elecciones del 98, las que le dieron el triunfo a Chávez, en las elecciones del proceso constituyente y hasta las elecciones del 2000, donde Chávez se enfrentó a su compadre, utilizando un sistema similar al que hoy está en cuestión en los Estados Unidos, que es el escaneo de las boletas electorales. En aquel tiempo fue el proveedor de ese servicio, era la española Indra, hoy también involucrada en gran parte de este escándalo, involucrada en los escándalos de recientemente en España. Y casi siempre cuando nos encontramos cuáles son las empresas que participan en licitaciones en nuestros países con respecto a los procesos electorales, vemos esa dupla constante, Smartmatic e Indra. Bueno, en el caso de Smartmatic es creada técnicamente, repetimos, ad hoc para el proceso de referéndum revocatorio. Ya en el año 2003 yo alertaba sobre el proceso del miedo al fraude y alertaba en un artículo que se llamaba La Real Encrucijada. Hay una parte del artículo que se llama Relegitimado por el pueblo mismo, porque habló ahí del fraude y cómo venderle al mundo, al país y al mundo, de que el pueblo estaba con Chávez. Y hablo del consorcio SBC. La S pertenece a Smartmatic, la B a Vista, no me acuerdo, es una empresa contable, y la C pertenece a CanTV. CanTV es nuestro sistema de telecomunicaciones. No hay data que no pase a través de CanTV.
no hay información de datos que no pase a través de los sistemas de que antes. Entonces es una manera muy clara de poder llevar ese traslado de la información de una manera sin mayor intervención, sino la propia que ellos deseen ejecutar, que desee ejecutar el gobierno. Smartmatic era una empresa tan de maletín, tan falsa, tan novedosa, que para no solo se le dio, esto es un dato muy interesante también, muy importante, el principal promotor de Smartmatic en el Consejo Nacional Electoral es un hombre de apellido Arroyo, Félix Arroyo. Félix Arroyo, miembro de Acción Democrática, sentenciado por tráfico de chinos, porque él estando vinculado a organismos de identificación y extranjería, fue señalado de tráfico de chinos, es decir, de gente a la que él le otorgaba aquí pasaportes de China traída de manera ilegal y él le otorgaba aquí identificación. Bueno, él era el representante de la oposición en el CNE y él fue el primer promotor de Smartmatic en el CNE. Bueno, Smartmatic era eso, tan artificial, tan fabricada para esa realidad, que las maquinitas electorales que nosotros usamos durante los primeros años eran unas maquinitas que fabricaba Olivetti, la empresa italiana, para jugar lotería. Eran unas maquinitas para jugar lotería y esas maquinitas fueron adaptadas para el sistema de seguridad más confiable y seguro del mundo, es el que ha permitido todos y cada uno de los fraudes. El software del sistema de seguridad ha ido evolucionando y ha tenido distintas versiones. Ahora, la parte de lo que es la empresa. La empresa, para poder ir entrando en distintos mercados, se ha cambiado el nombre y ha mutado. En los Estados Unidos entró de la mano de una empresa que ya tenía mucho tiempo en los servicios de sistemas electorales, que se llama Sequoia. Entonces, la principal pata de Smartmatic en los Estados Unidos fue a través de Sequoia. Después fueron buscando otras empresas vinculadas al ramo, donde, si bien o tomaban participación, o hacían que esas empresas usaran su software de totalización. Eso fue avanzando hasta esta realidad. Hace poco una empresa situada en Canadá de nombre Dominion Voting System, Dominion compra la gran mayoría de las empresas que hacen este tipo de trabajos en los Estados Unidos, de trabajos electorales en los Estados Unidos, en los distintos estados de los Estados Unidos. Por supuesto, compra de fachada todas las empresas donde ya Smartmatic tenía presencia a través de Sequoia o a través de otro tipo de fachadas también. Entonces, todas estas las va ordenando dentro del mismo sistema electoral, en base al mismo software de Smartmatic. Por eso encontramos las declaraciones del abogado del presidente Trump, del exalcalde Giuliani, haciendo referencia directa a Dominion Voting System, Sequoia y Smartmatic, y señalando directamente a Venezuela. Smartmatic nace aquí, se vuelve un monstruo internacional y crece y se desarrolla. ¿Cómo sucede eso? Porque aquí no se dijo la verdad. Porque aquí el fraude fue evidente, total, gigantesco. Era realmente impresionante y se utiliza, hay que recordar siempre, que el ejemplo del fraude electrónico que vivió Venezuela se utiliza en las principales universidades del mundo como referente a cómo se genera un fraude electrónico. Tanto así que uno de los ingredientes principales es una ley que se llama ley Benford. Es una ley matemática, una ley de números matemáticos, que fue con la que se pudo descubrir el gran fraude de Enron, de aquella poderosa empresa de energía que estaba cometiendo un desfalco enorme. ¿Por qué? Porque los números no pueden ser, existe una curva natural en el desarrollo de los números, ¿no? Y entonces esa ley matemática también se veía violada en los números que arrojaba el CNE, y eso detalló la realidad del fraude. Eso abrió las puertas a todas las investigaciones. Esa ley, por supuesto, se ve absolutamente violada en cada uno de los números que se van generando, que van saliendo a la luz de los resultados electorales en los Estados Unidos. Es decir, es el mismo fraude en cuanto a totalización y eventualmente transmisión, es el mismo sistema, es la misma gente,
Es la misma cochinada que aquí no se hizo nada. ¿Por qué aquí no se hizo nada? Porque a mí la gente me preguntaba, Noel, dando claro eso, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se dice tal cosa? Porque es que al fin habían encontrado la herramienta para poder tomar por asalto países democráticamente, voto a voto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos hoy de lo que está sucediendo en los Estados Unidos y que liga directamente a Venezuela con el asunto de Smartmatic. Y liga a cada uno de los países donde Smartmatic ha hecho presencia. Quizá el único país donde se manifestó un escándalo realmente contundente debido a lo asqueroso de lo que estaban haciendo fue Filipinas. Fue impresionante. La gente de Smartmatic tuvo que huir antes de que los lincharan. Todo eso fue inmediatamente silenciado mediáticamente. Pero es parte de la historia y el rastro de lo que Smartmatic ha ido generando por el mundo. Sí, Indra, por supuesto, desmiente estar involucrada la multinacional española. Ellos no están, son limpios niños. Pero Giuliani no se queda callado. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Sí, eso va a continuar porque una de las cosas más interesantes de esta situación, y es lo que quizá atañe directamente al venezolano, y todavía el venezolano no lo comprende, es la importancia, no solo porque esto sea develado, y la importancia de que los Estados Unidos continúe en la presidencia del presidente Trump al ser develado todo este fraude, ¿no? Sino que por fin va a ser imposible tapar el de aquí. Una de las cosas más asombrosas de todo lo que estamos viviendo hoy en Venezuela a nivel de opinión pública es ver a tanta rata asquerosa y de generador de opinión a punto de negar lo que ya habían admitido como el fraude venezolano para no admitir que en los Estados Unidos se hizo fraude con las mismas herramientas. Entonces es realmente increíble esa situación. Por eso es tan importante, entre tantas cosas que son importantes, que la verdad haga luz, para que el mañana también quede claro que los procesos electorales no deben contar con sistemas de automatización en ninguna de sus etapas. Y precisamente Maduro está muy feliz con Joe Biden y asegura que ahora sí quiere establecer un diálogo con Estados Unidos. Bueno, Maduro está más contento con Biden que el mismo Chávez con Obama. Lo cierto es que es la misma cosa. Ellos empiezan con mucho cariñito, después es lo que se encuentra de lo que pueda hacer el personaje en cuestión a nivel de Congreso. Ellos creen que se hace lo mismo que aquí, que se pueden comprar todos los diputados y todo esto. No, los Estados Unidos es otra cosa. Por eso es que Obama no pudo hacer todo lo que quiso, ni pudo cumplir todos los deseos de Chávez, ni de todos los deseos de la revolución con respecto a Venezuela, ¿no? Se vio obligado, debido a presiones del Congreso, a no poder hacer todas las cochinadas que tenía planteadas. Hizo la última, la final con Cuba, realmente asquerosa, pero no podía darle paso a todas las cochinadas que soñó, pues. Ahora Biden promete hacerlas todas, pues. Él sí cree que va a poder hacer cada una de esas cochinadas. Y por supuesto ahorita todos están de pláceme. Y eso de todos están de pláceme es un punto bien interesante. Financial Times, que no es cualquier tontería, sacó un artículo donde habla de quién gana y quién pierde con el resultado electoral en los Estados Unidos de ser Biden confirmado como presidente. Y es un artículo realmente revelador porque marca una serie de realidades que al mundo tiene que impactar. La gracia del artículo es que lo grafica, ¿no? Tiene las fotos y eso ayuda a el imaginario de la gente para poderlo entender. Les recomiendo a todos que lo busquen. La gracia es que allí te colocan que, por supuesto, ¿quiénes ganan? Gana Maduro, gana Rouhani en Irán, gana Fernández en Argentina, gana hasta Erdogan, ¿no? ¿Quiénes pierden? Pierde Bolsonaro, pierde el presidente de Polonia, pierde el presidente de Hungría, pierde Israel, pierde Uruguay.
Pero también quiénes más ganan. El artículo señala ahí el dato que es más interesante de todo esto, porque no solo es que gana todo lo que está podrido, no solo es que gana lo que para todo el mundo evidentemente está mal y hace daño a sus países, todo lo que es el gran hilo revolucionario, sino que también ganan quienes no han sabido hacer absolutamente nada para el problema que tienen en sus países, en su territorio. El gran problema de la revolución islámica, todo este problema musulmán enorme que está viviendo Alemania, que está viviendo Francia, que está viviendo gran parte de Europa, se ve reflejado en eso. También ganan ellos. Ganan ellos porque no tienen la incomodidad del presidente Trump. Es impresionante y el mundo tiene que estar muy atento a esa realidad. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Quiénes ganan? Lo peor. ¿Quiénes pierden? Los que quieren futuro, los que quieren libertad, los que quieren propiedad, los que quieren a su nación. Es impresionante. Me extrañó el saludo de Netanyahu a Biden diciendo que es un gran amigo de Israel. Dice, Joe, nos conocemos desde hace 40 años, nuestra relación es cordial y sé que eres un gran amigo de Israel. Ok, cuando un personaje como Benjamin Netanyahu te dice, te conozco de hace más de 40 años, tengan miedo, porque te conozco tus secretos, hacia dónde vas, qué de verdad quieres y por dónde te puedo agarrar. Entonces, ahí creo yo que con muchas otras tantas cosas de cualquier primer ministro israelí, hay que leer mucho entre líneas. Claro, porque me impactó el saludo tan afectuoso, no pensé en los de estos 40 años. Me conozco toda tu vida, más o menos, ¿no? Sí, eso es lo que pasa con cualquier primer ministro israelí. Hay que saberle leer entre líneas. Todos lo han demostrado. Todos, hasta Golda Meir. Bueno, empezando por ella. Ella sí había que sacarle el sombrero a esa señora. Exacto. Todo lo que decía tenía una lectura muy, muy especial. Y eso es una costumbre. Todos, Rabin, Shimon Peres, todos. Impresionante. Todavía con Trump en el gobierno, Estados Unidos tiene previsto llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro en Venezuela. Y la embajadora Kelly Craft tuvo unas palabras muy, muy claras para definir lo que están haciendo. El régimen de Maduro, y también deben señalar a los actores que lo están apuntalando, Irán, China, Rusia, Cuba. O sea, la diplomática no quedó con nada por decir. Es muy importante eso, y es muy importante que haya incluido ahí a los dos países que tienen poder de veto en la discusión, ¿no? Porque eso quedará simplemente como todas las cosas que tienen que ser discutidas a nivel de ONU, e inclusive las cosas que se discuten en el único organismo que más o menos funciona, que es el Consejo de Seguridad, como expediente. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como China tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo tanto esa discusión será una muy interesante discusión, la cual no tendrá decisión alguna. Pero es importante que se realice para lo que es el expediente de Venezuela, y es muy importante que se especifique qué es lo que está sucediendo en Venezuela a ese nivel. Que quede cada una de esas cosas reseñadas, porque todos sabemos que esto tiene dos eventuales destinos, y los dos pasan por admitir una realidad. La realidad de que el proceso revolucionario está aquí para quedarse y terminar de destruir a Venezuela, o que el proceso revolucionario habrá que ponerle fin. Ponerle fin, como siempre lo hemos comentado en todas las ocasiones, será a través de un hecho de fuerza. Porque más allá de quitar la fachada, eso traería la cantidad de procesos subsecuentes que ya hemos hablado sobre la debilidad, el peligro, el asunto iraní. Ellos funcionan distintos, no se pueden medir dentro de las estructuras políticas tradicionales. El gran avance de tener a Venezuela como una cabeza de playa en esta guerra contra Occidente. Hay que recordar las palabras del canciller iraní, la muerte de la hegemonía de Occidente. Repetimos, eso es la muerte de la libertad. Cada una de esas cosas hay que tenerlas muy claras para poder entender lo que significa el problema Venezuela dentro del tablero actual.
Bien, siguiendo con informaciones en Venezuela. Delcy Rodríguez presentará ley antibloqueo a altos funcionarios rusos. Ujú. ¿Qué está haciendo esta señora en Rusia? Eh, bueno, ahorita le está aplicando a los rusos para que no se vea tan feo de que van a ofrecerle el menú de lo que pueden quedarse de Venezuela, no se vea tan feo de que primero se lo van a vender a los iraníes o a los turcos. Se lo llevan a los rusos como si fuese, mira, primero te lo estoy ofreciendo a ti. Cuando los rusos vean el menú van a ver cosas que faltan, los rusos entenderán, no, que yo sé que esto se lo diste a los chinos, yo sé que esto se lo diste ya a los iraníes, esto me interesaba, pero me conformo con todo lo demás. Eso es lo que está haciendo, terminando de entregar el país por partes en nombre de la revolución y el socialismo para poder mantener el control y seguir teniendo esclavizada a Venezuela. Eso lo hablamos desde el inicio de lo que era la ley antibloqueo. ¿Qué es la ley antibloqueo? Una, una ley habilitante con esteroides que viene a hacer que de manera legal se desarme el país, se termine de separar por piezas territorios, de todo. Es impresionante lo que piensan hacer, porque la gente cree que nada más viene para el concepto de la industria petrolera. No. La ley antibloqueo viene a hacer legal convertir a Venezuela en un mercadillo. Así de simple. Ajá. Y eso es muy importante, que todo ese tipo de cosas, que son las realidades, porque las realidades venezolanas, como siempre, están tan lejos de lo que se discute en Venezuela. Hace, hace tiempo conversábamos nosotros sobre cómo que el país se pone a discutir las estupideces de esta ridícula Asamblea Nacional o de esta basura que es la estructura política venezolana. Y explicábamos que la gente no sabe, siente que está tan lejos cosas como China, como Irán, Turquía, Rusia, y no saben lo cerca que estamos. Cada vez está más cerca, pues, cada vez está más cerca. Y siguen sin entenderlo, ¿no? Todavía el país sigue pensando que tiene algún tipo de importancia lo que diga Leopoldo, lo que diga el guiado, no tiene la más mínima importancia más allá que para el teatro venezolano. Lo cierto es que cuando Venezuela perdió por irresponsable el control de su destino, todavía el país sigue en una burbuja sin entender esta situación. Lo interesante de este tipo de situaciones políticas es que cuando suceden, regularmente los cambios o las cosas que lo revierten tampoco tienen mayor conocimiento por parte de la población en general. Y eso quizás sea una gran ventaja. Que cuando suceda lo que debe suceder si queremos país, en realidad la población en general se enterará cuando salgan los periódicos. Sí, claro. Habíamos dicho que Venezuela iba a retomar los vuelos comerciales, pero se postergó hasta febrero. Sí, lo que pasa es que hay tantas cosas que están todas incompletas y todas mal hechas. Este, es que todo es un desastre, Jenny. Todo esto llega a niveles de absurdo totales, ¿no? Y como ahora estamos entrando en una nueva crisis grande del asunto del combustible en Venezuela, todo en el país raya en lo absurdo. Y la hiperinflación se vuelve a desatar de una manera más grande todavía. Y no hay manera de entender con un hilo real las cosas que suceden en el día a día. Por eso es que siempre hay que irse un tanto a lo macro para poder entender las consecuencias de lo que nos viene, ¿no? Lo cierto es que Venezuela puede refugiarse en cualquier tipo de decisiones de eso frente a la nueva oleada de la pandemia. Esta oleada tiene a Europa cerrándose, distintos países encerrando a sus ciudadanos. Por supuesto, esto llegará aquí con una fuerza sobredimensionada. Y eso es una muy buena excusa para que el gobierno siga haciendo lo que le dé la gana. Estabas hablando de petróleo, de la escasez de combustible, y leí las declaraciones de
un diputado, no me acuerdo exactamente el nombre, que él decía, así sin problemas, que en el gobierno de Hugo Chávez había 400.000 barriles diarios y ahora solo 40.000. O sea que recién ahora PDVSA no funciona. Mira, aquí una de las principales cosas que siempre buscan es salvar al Chávez, salvar al chavismo. Por eso tú escuchas al guiado gritando, el problema es Maduro. Escuchas a Leopoldo López diciendo la misma estupidez y escuchas a toditos señalando eso. Escuchas al Magro lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es quitar el estigma de lo que significa Maduro para el chavismo y para el socialismo. Chávez destruyó el país. Chávez mató a Venezuela y el chavismo baila sobre los muertos. Maduro baila sobre los muertos. Eso lo hemos explicado 200 veces. Esta gente va a seguir en su asquerosa cochinada de intentar salvar al chavismo como mecanismo, pues salvar a Chávez, la idea criminal que arrasó con Venezuela. Salvar al socialismo, la utopía criminal que ha tenido más de 100 millones de muertos. Oye, hablando de utopía criminal y países que hacen cosas maravillosas. El último congreso de discusión del Partido Comunista Chino tiene un detalle interesantísimo que es prudente comentar. Ellos tienen unas metas, ¿no? 2025, 2035. Creo que en la meta 2035 ellos hablan de que China esté totalmente convertida en una sociedad socialista moderna. Entonces, es interesante cómo los chinos voltearon todo el esquema de Marx. Marx define de manera muy clara el socialismo es la vía para el comunismo. Aquí los comunistas chinos pusieron el comunismo para llegar al socialismo. Impresionante estos tipos. Es increíble lo que le hacen a la gente. Es increíble lo que le hacen a la gente. Bueno, esa realidad china es la que la gente que apoya a Biden no termina de comprender. ¿Por qué? Porque en su profunda ignorancia no entienden que si los Estados Unidos no continúa el desarrollo en la visión de gobierno del presidente Trump y entran en la visión de gobierno de Biden, lo que viene es liberación de aranceles, bajar de nuevo los aranceles con China, que China siga avanzando y se convierta en la primera potencia. Adiós a la libertad, adiós al futuro, adiós a todo. En Venezuela se inauguró la Feria Internacional del Libro. Me imagino que habrá colas de gente como le sobra el dinero para ir a comprar libros. Bueno, los comunistas siempre tienen una idea de que cuando la gente, aquí se ha puesto mucho en práctica. Chávez leía un poemario gay que se llamaba el oráculo del guerrero. Entonces, mira, él andaba para arriba y para abajo con su poemario gay, hasta que un gay reconocido le dijo, eso es un poemario gay. Listo, dejaron de hablar se terminó. Del librito. Pero, mientras tanto, hacía el ridículo, y en todas las ferias del libro, regalaban la Constitución y el oráculo del guerrero. Entonces, también regalaban libros de Neruda, regalaban, por supuesto, las venas abiertas de Latinoamérica, de Esquivel, y regalaban toda clase de cosas estas envenenadas para hacerle daño a la gente. Entonces, igualito lo harán, pues. Igualito llenarán la feria y todo libro de corte comunista será impreso y reimpreso y se lo darán a la gente que en la mayoría de sus casos no tiene idea de que es un libro, jamás lo van a leer completo, pero lo pegarán por allí y entonces dirán, mira, o en algún momento se lo regalan a otro. Pero Maduro sostuvo que leer desbloquea. Evidentemente él no cumple con eso porque no creo que haya leído mucho. Mira, tú puedes tener la seguridad que él ha leído todos los paquines que el Ministerio de Interior cubano edita para la construcción de personajes como él. No, eso sí, pero estoy hablando de perfección. Leer lectura en serio. Tiene que leerlo en serio, ¿viste? Porque si se equivoca, se lo raspa. Pero ahora quiere regular el contenido de las redes sociales. Bueno, sí, eso también viene de China. Esto es otro producto del Partido Comunista Chino, pero no solo Venezuela, no. Tranquilo, que en Argentina van pronto y van a millón en España con eso. Sí, porque la radio tiene leyes, la televisión tiene leyes,
pero también la prensa tiene sus leyes y las redes sociales también deben tenerlas. Y la revolución es una sola y tienen que cumplir cada uno de los pasos para el futuro que nos quieren imponer. Tengo que felicitar muchísimo a Baltasar Garzón. Y sí, lo que está haciendo con Saab es maravilloso. Y lo que va a ser como gran aladid de la corrupción en España. Es increíble. Vamos a tomar un punto más allá de Garzón y vamos más allá de esa para entrar en Garzón, para entrar a España y su proceso de destrucción, que es tan impresionante, ¿no? Porque esta semana se tomó la decisión de incorporar a Bildu, un aparato político que nace con la idea de destruir a España, nace con la bandera del separatismo armado. Lo llevan a instancias de gobierno. Pues no solo estaba en la coalición electoral que hacía posible que Sánchez gobernara entre separatistas, Podemos, comunistas y cada una de estas cosas, no, sino que ya ahora Bildu pasa a tener un escaño dentro del gobierno. Entonces, lo más gracioso de toda esa realidad es encontrarse con tweets del PP quejándose de que el PSOE incorpore a Bildu al gobierno, y hace menos de 2 semanas votaron en contra de la moción de censura que impulsaba Vox para poner fin al proceso socialista de Sánchez. Sí. Mira, no hay otra palabra que describirlos a todos y cada uno, a los que de manera sana, porque siempre los hay, que de manera sana acompañaron el votar en contra de la moción como imbéciles, y a Casado y la Camarilla como colaboracionistas. Punto. Eso es una verdad. Aquí, en Venezuela, la hemos vivido como constante. Aquí, en Venezuela, se ha vestido de democracia la tiranía constantemente. Hoy, al que abrazan en España y lo reciben toditos tan bonitos, se ha encargado de vestir la tiranía en todos los procesos electorales, en evitar que la palabra fraude llegase a los oídos de la población. Eso lo hicieron de manera descarada y efectiva. Hoy lo que estamos pagando en el mundo es esa realidad. Se usaron las riquezas de Venezuela para esto. Volvemos a comentarlo. El robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Solo se puede cuantificar multiplicando planes Marshall por docenas. Ese dinero no solo está en los que se lo robaron, no solo está en los millones, en los palacetes, en las empresas, en carros. No. Esos millones están para hacer daño a cada país que tiene en la mira la revolución. España, Grecia, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Sí, ya está cada vez más cerca las dos consultas que va a haber en Venezuela, la del 6 de noviembre y la otra, que la otra puede ser por internet, por 10.000 lugares distintos, y están muy activos para que la gente dé su opinión, y dé su opinión en contra del fraude de Maduro. Pero cada uno va en lo mismo, pues. Cada uno va intentando cultivar a su parcelita, a la gente que todavía les tiene algo de fe, y van introduciendo la mentira. Lo gracioso es que en este momento la discusión de la oposición es más vacía que de costumbre, ¿no? Porque ahora no puedes decirle a la gente que vas a cambiar algún tipo de ley, como le decían cuando las elecciones de la Asamblea del 2015, y se mostraban como una unidad que venía a desmontar a Maduro legal, jurídicamente y constitucionalmente. Ya esa mentira no la pueden decir. Entonces dicen la mentira más grande todavía de que esta consulta es vinculante. Vinculante a nada, a un carrizo. Es el colmo de la ridícula y es el colmo del insulto al venezolano promedio que le digan que esta consulta es vinculante a algo. Es de verdad un abuso. Mientras tanto, el gobierno, que sí tiene algo que sí lo vincula al librito ridículo, el librito ridículo que la oposición defiende. El librito ridículo dice que tienen que haber elecciones este año. Entonces el gobierno está sometido al librito ridículo y decide hacer sus elecciones con muchos miembros de la oposición, pues. Porque quien niegue que Henry Falcón fue el jefe de campaña de Capriles,
Se está mintiendo, ¿ok? Eso lo aceptaron, lo aplaudieron. Fue esa cúpula política por la que han votado, han marchado, han firmado y han llorado los que han hecho todas estas cochinadas. Esa cúpula política siempre prometió lo mismo, siempre dijo lo mismo. Esa cúpula política no cambió. Lo que pasa es que hay muchos venezolanos que por fin la venda se la están quitando. Y hablando de fraude, la consulta popular es del 5 al 12. El 12 es presencial, pero desde el 5 es electrónica. Y por supuesto totalmente segura. Mira, ponerse a discutir ese tipo de cosas es realmente necio. Porque, Jenny, se parte desde un principio. Por eso es que siempre lo más importante es llegar al fondo para poder demostrar lo vacío de cada una de estas cosas. La consulta no es vinculante en Carrizo. No dice nada. Lo único que busca es tener ellos un poquito más de legitimidad para juzgarse algún tipo de gobierno en el exilio, cuando, de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Nacional sea electa a través del chiste que va a poner el gobierno el 6 de diciembre. Lo cierto es que, como nadie quiere terminarlo de recordar o admitir, esta Asamblea Nacional que supuestamente preside el guiado, el presidente encargado del país, se tiene que reunir en salones de fiesta o en teatros de escuela, porque no puede entrar en físico al edificio del Congreso, al edificio de la Asamblea Nacional. Hasta ese ridículo se llega en este país. Entonces, en la próxima plenaria, que me imagino harán en el ascensor del edificio alguno de ellos, porque son los que van quedando en el país, pues, terminarán de decidir cómo enfrentan a esta gran consulta y movilizan al país. Bueno. ¿Y cuándo debería ser reemplazado o ratificado en su cargo el guiado? El 5 de enero. El 5 de enero ellos, de acuerdo al librito ridículo, el 5 de enero entra el nuevo periodo de cada año, entra una nueva directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Por supuesto, después de vencido el periodo completo de la Asamblea Nacional, los 5 años desde el 2015, sale toda la Asamblea Nacional, entran los nuevos diputados electos y su nueva directiva. Entonces, en la nueva directiva, no, de acuerdo a las elecciones que va a hacer Maduro, las elecciones que va a hacer el chavismo, el guiado no está participando, por lo tanto no podría renovarse en su cargo. Pero como te he comentado, han habido cualquier cantidad de expertos en leguleyerismo vacío indicando que hay una supraconstitucionalidad a través de un proceso, un nuevo entendimiento del derecho constitucional, el cual permite, cuando se viven en gobiernos totalitarios, darle continuidad al mandato de la Asamblea. Increíble la cantidad de pendejadas que dice. Pero bueno, eso bastará y será suficiente para jugarse la idea del gobiernucho en el exilio. Bien, ¿qué pasa con la apertura por 2 días del corredor estudiantil de Colombia en la frontera con Venezuela? Eso va a ser, o sea, ya fue en realidad sábado y hoy domingo. Bueno, eso puede traer hasta, por eso tenemos que mirar un tanto el futuro, eso puede traer hasta disturbios, porque la gente sigue huyendo de Venezuela. Sigue huyendo de Venezuela. Hablamos la semana pasada de cómo muere la gente en las trochas con las crecidas de los ríos. Entonces, en el momento en que pueda haber algún tipo de movimiento a nivel de frontera a través de los puentes binacionales, vamos a tener una gran desbandada. Esa desbandada lo más seguro es que puede ocasionar hasta tragedia. Lo cierto, Jenny, es que cualquier cosa dentro del marco de lo feo, lo oscuro, lo podrido, lo doloroso, seguirá formando parte de las fotografías de las noticias de Venezuela hasta que no se ponga fin a la revolución. Sí, lamentablemente. ¿Qué pasó con el portal de noticias Benepress? Benepress. Fue allanado por gente de Maduro. Bueno, la persecución contra lo que tenga que ver con prensa, con cualquier tipo de cosa, ir generando algún tipo de sensación de que nada más puedes decir lo que tengas permiso de decir, siempre será constante. No importa, llámese RCTV, llámese Benepress, llámese cualquier cosa. Siempre van a llevar, siempre el gobierno se va a encargar de hacerse sentir. Sí, eso seguro.
Dice Diosdado Cabello, bueno, con respecto a las sanciones, que obviamente a él le resbalan, pero ahora se están dando cuenta que hay lugares en Venezuela donde se tortura. Eh, Ellos tienen que admitir, de alguna manera, la conversación que estuvo Tarek con su socia, la fiscal Bensouda, en la Corte Penal, porque no pueden tapar lo del informe al sol. Entonces, ¿qué van a decir? Que hay cierto personal que ha sobrepasado los límites y hay estructuras que se visten con las siglas del gobierno y solo para mancillar la imagen de la imagen sacrosanta del régimen comunista que nos gobierna. Las cochinadas que se han visto siempre en este tipo de casos. Lo cierto es que, repetimos, esto no es nuevo desde el principio. El chavismo persigue, secuestra, tortura y mata. Cada cierto tiempo se hace un mea culpa. Me imagino que Diosdado agarrará y buscará a los que eran más amigos de Luis Estela y los presentará como culpables. claro, y de paso se lo saca de encima. Claro, para los que no saben, es la criminal de lesa humanidad que es reconocida como fiscal general de la República por el guiado y su entorno. Dios santo. Sí, hablan que en el Servicio Bolivariano de Inteligencia se tortura. Ahora, noviembre ahora se están enterando. 2020. Creo que es un poco tarde para enterarse, ¿no? Cuando Rodríguez Torres era director de la DICIP, es el organismo previo al SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, él era el director de allí, se secuestró, se torturó y se asesinó a 2 amigos míos. ¿Sí? Esa es una realidad. Germán Delgado de Tripa. Esa es una realidad. Estamos hablando del año 2004, 2003. Allí se torturó en esos años a Vasco da Costa, a Dulce Bravo, Jorge Rojas. 2004, 2003. Por eso te ponen siempre la etiqueta de que el problema es Maduro. El problema es el chavismo. El problema es el socialismo. El problema es ideológico. Y el problema es ideológico, perdona Jenny, el problema es ideológico y ahí volvemos a abrir todo esto. Es tan fácil de entender cuando usted ve lo que conversábamos ahorita de a quién beneficia y quién gana en el artículo del Financial Times, quién gana y quién pierde, como todo lo que gana tiene el mismo común denominador. Todo mira hacia el socialismo, todo mira hacia el globalismo, todo mira en contra de la identidad nacional, todo mira en contra de la idea de familia, todo mira en contra de la idea de la fe, todo mira en contra de lo que conocemos como valores y principios básicos para vivir en sociedad. Con la economía venezolana, ¿cómo se puede vivir en un país donde en una semana el bolívar se devalúa frente al dólar un 20.24% y el sueldo de un docente alcanza para un cuarto kilo de café? No se vive, simplemente se sobrevive. Y se sobrevive de muy mala manera en general. Como hemos conversado en más de una ocasión, mucho del venezolano promedio, que no tiene conexiones con gobierno, que no... Porque también ahorita con el asunto de la dolarización, si trabaja en algún tipo de empresa que pueda recibir dólares y que pueda transferir de manera decente hacia sus empleados esa transferencia económica, aún, si bien es difícil, es una sobrevivencia más holgada. Mucho del venezolano sobrevive con la poca ayuda que le llegue del exterior a través de sus familiares o amigos. Esa es la realidad, simplemente se sobrevive. Hay otra Venezuela que está muy bien, que tiene muchísimo dinero para gastar, tiene a través de contactos con el gobierno,
Aquí todavía hay mucha manera de hacer muchísimo dinero si no tienes principios ni morales, nada de eso. Hay manera de hacer muchísimo dinero estando amarrado a cualquiera de los beneficios o negocios que el gobierno o la oposición da. Por supuesto, los negocios que da la oposición son vía gobierno. Pero la gente se miente con eso y dice, no, mi negocio es con esta gente, como si no fuesen la misma cosa. También la refinería El Palito el jueves se reactivó, pero tuvo que ser apagada por la fuerte vibración hasta ahora incontrolada. La planta es de fraccionamiento de craqueo catalítico, ¿no? Y, o sea que estuvo 24 horas reactivada y otra vez se volvió a parar. Tal como dijimos la semana pasada, iban a aprender por un ratico, por supuesto, ligábamos la semana pasada que no ocurriese un accidente, tuvimos esa bendición de nuevo, no ocurre un accidente, no voló en pedacitos. El asunto es, lo hemos explicado en sobre 200 veces, esto es tecnología americana y quieren arreglarla con vieja tecnología soviética o con tecnología europea, por supuesto no va a funcionar. Mientras tanto, las sanciones seguirán manteniendo esto cerrado. Eso es lo que hacen las sanciones, van ahogando. Por supuesto que ese tipo de sanciones trae una consecuencia para el país. Hoy tenemos la consecuencia real de que simplemente no hay combustible. ¿Pero es culpa de las sanciones? No, señores, estás hablando de que está la principal reserva petrolera del planeta y tenía el segundo complejo de refinerías más importante del mundo. Todo lo destruyó el chavismo. Esa es la realidad. Perfectamente, durante los años de la bonanza petrolera, nosotros pudimos haber generado hasta el último aditivo para la producción de combustible. No se hizo. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados destruyendo a PDVSA. Y la multinacional de alimentos Cargill vendió sus activos en Venezuela y también se va del país. Sí, ya Cargill había llevado varios trancazos. Ya Cargill tenía cada vez un catálogo de productos más reducido, y decidieron ya irse. Ya el gobierno buscará la manera de poner a algún tipo de cosa, le adjudicará a alguien la empresa, seguirán abusando de las marcas, tal como en nuestro país no está Kellogg's, pero se sigue vendiendo con Freddy Kellogg, con todas las figuras y con cada una de las cosas, cual ladrones, pues, violando todo. Lo mismo sucederá con las marcas de Cargill. Eso tiene un sinónimo al final. Al final, eso es hambre, más hambre. Porque cada una de esas empresas que se han ido del país, por supuesto, las distintas empresas a las cuales el gobierno las ha adjudicado o se ha quedado el gobierno de manera directa con ellas, las ha llevado a la quiebra o las lleva a una producción mínima que no se compara para nada ni en calidad ni en cantidad con la que producían originalmente. Ya, como te digo, estas empresas ya llevaban una serie de golpes, Cargill una, en las cuales ya su cantidad de producción se veía visto mermada en muchas oportunidades. Ya simplemente para ellos entienden de que mientras esté la revolución no hay un buen futuro comercial. Lo impresionante es que entiendan de manera tan clara, para un negocio tan bueno como este y para una capacidad instalada tan impresionante como la de Cargill, entiendan que el futuro que se ofrece a través de aquello que llaman oposición no va a ir en contra de la revolución. Por lo tanto, no vale la pena comercialmente seguir. Ellos entienden de manera clara que si no existe un cambio radical en Venezuela, el negocio como tal no existe. Y todo ese tipo de empresa está primero para hacer un negocio, como es absolutamente lógico. Y Venezuela funcionando es el mejor negocio que existe. Eso es tan importante recordarlo cuando uno explica la realidad económica de Venezuela y la burbuja a la que nosotros estuvimos sometidos durante tanto tiempo. Si bien en Venezuela, como hemos hablado, vivimos una fantasía económica durante tantos años, estas empresas multinacionales jamás se quejaron de ellas, seguían llegando y entendían cómo funcionaba el negocio y seguían expandiéndose, creciendo y desarrollándose.
¿Por qué? Porque Venezuela es un inmenso negocio cuando se hacen las cosas bien. Maduro ajustó los bonos de protección social. La información se publicó en plataforma Patria y los beneficios serán desde 480.000 bolívares, 90 centavos de dólar, hasta 1.800.000 bolívares, 3.35 dólares. Esto es el ajuste que se hizo para los bonos de noviembre. Sí. Como hablamos la semana pasada, iban a hablar de millones de bolívares y quizás se promediara los 5 dólares. Por supuesto, con la evaluación no se llegó ni siquiera a los 5 dólares. ¿Qué va a hacer? Hará lo mismo que el año pasado. Otorgará un bono en petro. Otorgará algún tipo de cosas de estas adicionales para que la gente pueda recibir un promedio de unos 15 dólares y sienta que tiene mucho dinero en el bolsillo, quizás hasta 30. Entonces sienta que tiene mucho dinero en el bolsillo porque va a ver en su carnet de la patria que le dieron un petro. Entonces tendrá la misma sensación y oportunidad que vivió el año pasado de sentir que puede comprar, no sé, quizás hasta hacer un medio mercadito. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. El gobierno otorga las dádivas como quiera, va esclavizando a la sociedad, mató el poder adquisitivo de la moneda en todo sentido, mató totalmente la moneda de una manera consciente, y con el aplauso de un país, porque fíjate, es tanto, hay que recordar eso, el aplauso de un país, cuando te comentaba hace un mes que estaban llamando a un foro económico para discutir la economía después de la pandemia, la economía venezolana, como si el problema fuese el COVID en Venezuela, que lo que destruyó la economía fuese el COVID. Nadie se quiere tomar en serio el proceso ideológico, lo que significa el socialismo. El socialismo viene a hacer una inmensa transformación social. Para hacerla tienes que desmontar todo, tienes que acabar con cada una de las cosas. Entonces tienes que hacer que el país pierda todo referente, tienes que hacer que el país esté absolutamente enloquecido para poder aceptar todo este proceso de transformación. Ese proceso de transformación es una realidad social increíble, que es urgente detener. Bueno, con respecto a la pandemia del COVID no hay que preocuparse porque hay un brebaje con base en manzanilla y otras plantas que aseguró el tirano que es infalible contra el coronavirus, ya que él es un fanático de la medicina ancestral y natural. Sí, no, pasamos de los brebajes a la molécula, de la molécula a los brebajes. Bueno, no hay novedad en eso tampoco. No, pero es para saber que, bueno, ya ahí está la cura para el COVID. Recuperaron la embajada... perdón, que me fui para otro lado. Recuperaron la embajada que tenía Guaidó en Bolivia, ahora con el cambio de gobierno. Sí. Llegaron, hicieron lo mismo que hizo Ramos Alú aquí, y quitó los cuadros. Y bueno, estos también llegaron quitando cuadros, la misma tontería. Todo es tan ridículo y tan vacío que de verdad asusta. Porque, mira, Jenny, cuando y por eso es que hay que entender todo esto en la dimensión de lo que significa gobierno y oposición son lo mismo, ¿no? Para poder comprenderlo y para que en este caso España pueda ir entendiendo cuál es la función que viene a ser esta oposición de Ciudadanos y el PP para fortalecer el camino que va a llevar el PSOE y Podemos. Estos procesos, en muchos se fueron ensayando en Venezuela, ¿no? Todos estos procesos de toma de países se fueron ensayando en Venezuela y se utilizan las riquezas de Venezuela para poderlos llevar a cabo. Entonces, eso no se va a detener así como así. Ese proceso va a continuar. Lo que continúa en Venezuela será la destrucción de Venezuela mientras el proceso revolucionario esté en pie. Sencillamente como eso. Noel, nos tenemos que despedir ya, pero Dios mediante el próximo domingo volvemos a encontrarnos para que nos sigas contando cómo se vive hoy, no, cómo se sobrevive hoy en Venezuela, no siendo chavista.
Y no siendo chavista colocados en las altas estructuras del poder, porque hay tanto chavista pasando hambre. Es increíble. Sí, pero siguen aplaudiendo el chavismo. Claro, mi amor, pero si la oposición le dijo que eso era lo único que había, que el chavismo era bueno, todavía no existe, el Chávez era bueno, Maduro es malo. El problema es Maduro, por favor. Noel, muchas gracias. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. Amén. Y que viva Venezuela.